ustedes tienen una posición de alerta a los peruanos. Señor Izarra. Sí, efectivamente, el día de hoy, a partir de las 4 de la tarde, vamos a realizar un foro en el auditorio del Colegio de Ingenieros de esta localidad, de Tarapoto. Vea, nosotros no tratamos de sorprender a nadie, podemos revisar el decreto legislativo 1620 y claramente en su artículo 2 y en su artículo 110 habla con relación a qué es lo que se va a entregar en concesión. Textualmente, ¿qué dicen esos artículos? Dice el artículo 110 que los alcaldes están facultados para entregar a través de los asocios públicos privados en concesión las empresas de agua y las fuentes de agua. Antes solamente se hablaba de entregar las empresas de agua, o sea, las empresas públicas, pero ahora se ha incorporado el tema de las cabeceras de cuenca, o sea, las fuentes de agua, de donde se capta agua. Y esta fuente no solamente es propiedad de las empresas, sino que también hay otro tipo de usuarios, como el tema de la agricultura, ¿no? Entonces, eso es lo grave, se va a entregar en concesión. La misma ministra ha dicho, no vamos a privatizar, vamos a concesionar. La concesión es una modalidad de privatización. Claro, yo te entrego, para poner un ejemplo, la concesión de un cafetín. Estás tercerizando un servicio, el señor Enríquez. Efectivamente, entrar en concesión es entrar por un periodo de unos 25 años la administración de esa infraestructura. En el caso, obviamente, de agua y saneamiento, así como estábamos comentando que se va a entregar en concesión las fuentes de agua, también se entregan en concesión, por ejemplo, las plantas de tratamiento de aguas residuales con un periodo de 25 años. Entonces, la modalidad de la privatización que antes se hablaba de las ventas de las empresas públicas acabó en la época de la década de los 90, ¿no? Cuando se privatizó y se vendió muchas empresas públicas. Después de esa fecha empezaron ya con las concesiones. Y las concesiones, en el caso de empresas de agua, también fue un fracaso con la experiencia de Tumbes. Y empezaron a privatizar ya las principales actividades de los sistemas de agua potable y saneamiento, como son plantas de tratamiento de agua, plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas salinizadoras últimamente, y también con el impulso de las que son la tercerización de los servicios, que es también otra modalidad de participación privada. La ministra ha dicho que la verdad no se piensa privatizar, sí concesionar, pero fundamentalmente que se sinceren las tarifas de agua potable. O sea, por ahí un poco que ha maquillado y ha dicho, no queremos privatizar, pero sí que se sincere las tarifas. ¿Qué se entiende por sincerar tarifas, señor Enríquez? A ver, cuando escuchamos estos argumentos, decimos, me parece que nosotros no hemos vivido un poco la realidad de las últimas décadas. El tema de las tarifas es un tema que involucra directamente a nosotros como usuarios y que todo lo que es infraestructura, inversión en infraestructura y mantenimiento de los sistemas lo pagamos nosotros como usuarios vía tarifas. Pero cuando hablamos de las concesiones, también lo asumimos los usuarios vía tarifas. Y cuando se implementa una concesión, por ejemplo una planta de tratamiento de aguas residuales, el privado invierte en infraestructura, por 25 años se encarga de la operación y mantenimiento y por 25 años lucra por ese servicio. Y nosotros le pagamos utilidad. Todo esto lo subimos nosotros los usuarios vía los incrementos tarifarios. Ahora, señor Izarra, si lo miramos del otro lado, cuando se dice que el Estado normalmente es un deficiente administrador, entonces hay que apostar por lo privado que te brinda un mejor servicio. ¿Lo podemos ver así, desde ese punto de vista? O sea, lo privado sí te garantiza un eficiente servicio a costa de... Mire, nosotros hace un momento escuchábamos a Raúl sobre el caso de Tumbes. En el año 2005, sobre texto de que no había recursos económicos, sobre texto de que el Estado era un mal gestor, se entregó en concesión la empresa de agua potable de Tumbes. En el 2005, cuando era ministro de Vivienda, el señor Carlos Brus, a una empresa argentina. Ellos recibieron dinero que pudieron haber entregado el Estado al municipio, pero no, entregaron dinero a la empresa privada. Una vez que terminaron de gastar este dinero que les entregó, cerca de 87 millones, se fueron. Y en el año 2018, esta empresa de agua de Tumbes nuevamente regresa a manos públicas. Pero en esos años, una de las EPS más eficientes era la de Tumbes. Mire, ¿qué es lo que pasó? Históricamente. El contrato de concesión tenía 9 puntos, de los cuales, por ejemplo, decía que se debería
ampliar la cobertura del servicio, no puede ser cierto, que se debía además entregar cerca de 6 a 8 horas diarias, porque en Tumbes solamente había 3 horas a la semana, entonces dijeron 6, tampoco se cumplió eso. Lo único que se cumplió del contrato de concesión fue que las tarifas se incrementaron en 500%. Ajá. Eso fue lo único como que se cumplió a cabalidad. Ahora, la FENTAP tiene una posición gremialista, efectivamente, porque es un gremio, y la ANEPSA, ¿qué posición tiene frente a la privatización? Mire, es que le pasa que ANEPSA es parte de lo que significa, por ejemplo, OTAS. ANEPSA está en el directorio de OTAS. Es decir, ANEPSA es patronal, para decirlo sindicalmente. Así es, ellos son los representantes de los directorios. ¿Qué es lo que hace ANEPSA? ANEPSA en estos momentos, lógicamente, está aplaudiendo lo que dice la ministra, que no se va a privatizar, sino se va a concesionar. La concesión es mucho más grave que la privatización, porque por la privatización se recibe por lo menos un monto determinado del valor de la empresa. Señor Enrique, a ver, ¿el acompañamiento de OTAS ha sido fructífero en algunas EPS? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, desde que se emitió la ley la 30045, después la 1180, que fue otras modificatorias de esta ley, siempre se pensaba de que estas normas iban a fortalecer las empresas de agua. Pero establecieron un mecanismo. Decía que muchas empresas de agua estaban en situación crítica y por lo tanto deberían intervenir el OTAS, que es el organismo técnico, a través de un régimen de apoyo transitorio con un periodo máximo de 15 años. Lamentablemente durante todo este periodo de tiempo, hay EPS que tienen más de 3, 4, 5, hasta más de 7 años que está bajo la administración del OTAS, bajo este régimen de apoyo transitorio, lo cual en términos generales ha sido un fracaso. O sea que el mismo OTAS, que tiene la capacidad de poder asignar recursos no presupuestales a sus propias EPS, no ha sido también lo eficiente que esperamos. Por eso que a nivel nacional la situación más bien es más crítica. Decían que cuando estén en manos municipales era un caos, había corrupción, etcétera, y cuando van a estar ahora en manos, en este caso del RAT, iban a ser más eficientes. La historia lo demuestra que no es así. Perfecto. Seguimos con tema de corrupción. Bueno, propuesta, no a la privatización y seguimos en el status quo. Así es. Nosotros exigimos y decimos cuando dice el gobierno, vamos a concesionar los servicios de agua, nos vamos a entregar la administración a un privado, porque la gestión pública es ineficiente por un lado y porque no tenemos presupuesto de recursos. Nosotros le demostramos que el gobierno ha dejado abandonadas a las empresas de agua y solamente le ha dejado a la deriva con sus tarifas que son insuficientes, pero tampoco se ha fortalecido las capacidades de los trabajadores y los funcionarios. Pero cuando decimos que el privado no va a salvar del cierre de brechas, no es exacto. Miren, nosotros hemos hecho un cálculo, de acuerdo a la información que dispone el Ministerio de Economía, de cuánto se utilizó del presupuesto de 2011 al 2023, y por ineficiencia en la ejecución del gasto público, el sector, en este caso el Ministerio de Vivienda, en los 3 niveles de gobierno, dejó de utilizar más de 43.000 millones de soles para el cierre de brechas, por una ineficiencia en el gasto público. Entonces, da la impresión de que el Estado deja de invertir para darle un poco el espacio y el camino al sector privado, que lo único que busca obviamente es el lucro. Entonces nosotros queremos que esos recursos públicos, que este año por ejemplo el presupuesto llega a cerca de 7.000 millones de soles, se utilicen en forma eficiente y no como pasan todos los años, devolvemos 1.000 millones de soles, que hay una necesidad tremenda a nivel nacional. Estamos hablando de que más de 3 millones de peruanos no tienen acceso a agua potable, 7 millones de peruanos tienen acceso a agua pero no potable. Entonces hay mucho por hacer. Ahora, el foro de esta tarde, señor Izarra, ¿será abierta para la población o está solamente limitada para instituciones y organizaciones que han sido invitadas? No, es totalmente abierto, es libre, además es gratuito. Y aprovechamos la oportunidad para invitar a los dirigentes de asentamientos humanos, a los dirigentes sindicales, a los representantes de los diversos colegios profesionales, a las autoridades, a los miembros de la municipalidad, regidores y a los también medios de comunicación para que puedan escuchar cuál realmente es el análisis real, sincero y cómo esta norma está modificando incluso lo que era el incremento de las tarifas, cómo debería, digamos, aplicarse las tarifas. En defensa de la vida
del agua y la vida, es el título del foro de esta tarde. Claro, en defensa, porque mire, nosotros podemos vivir sin energía eléctrica, podemos vivir sin teléfono, pero no podemos vivir sin agua ni aire. Y no solamente estamos hablando del agua para los seres humanos, estamos hablando del agua para todos los seres vivos, porque en esta norma se habla incluso de concesionar la lluvia. No solamente están diciendo las fuentes de agua naturales y fluviales y marítimas, dice, e incluso habla de la lluvia. Si usted revisa adecuadamente, están hablando de que se va a dar en concesión la lluvia. Eso ya ocurrió antes en Bolivia y originó una gran marcha en Cochabamba que terminó en la famosa guerra del agua, ¿no? Por eso yo quiero aprovechar que, en vista de que la señora ministra tampoco ha aceptado dialogar con nosotros, es que estamos convocando a un paro nacional para el 19 de julio, exigiendo la derogatoria del decreto legislativo 1620, además también la renuncia inmediata de la señora ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Luis Arra, gracias por haber venido esta mañana. A usted, muy amable. Gracias. Muy amable. Han sido los señores dirigentes y asesor técnico de la FENTAP.